Bien, soy el alumno Brian Villanueva y procedo a explicar el trabajo final de tren de fuerza, desgaste de una caja Power Shift de ejes colineales y pruebas realizadas a diferenciales de equipo pesado. El Power Shift de ejes colineales es un conjunto de engranajes planetarios montados de forma lineal que se encargan de transmitir y convertir el torque que reciben del convertidor de par y lo transfieren hacia el diferencial mediante un semieje. A continuación, revisaremos una Power Shift de ejes colineales que encontramos en los laboratorios de la TechSoup y analizaremos el desgaste que ésta presenta y las medidas preventivas que podemos tomar para evitar estos desgastes. Las partes que podemos identificar de la Power Shift colineal, primero es la carcasa de Power Shift colineal, la brida de entrada, el piñón de ataque, la válvula de control de presión, la válvula moduladora de presión, la válvula de control de caudal, la válvula selectora de velocidades, la válvula selectora de sentido de marcha, eje de salida, eje de entrada, pistón de embrague, discos de embrague, carcasa de embrague de discos múltiples, solares del eje de entrada, solares del eje de salida, planetarios de embrague, las coronas y los resortes de recuperación. Dentro de la carcasa del Power Shift colineal, primero se debe revisar que no presente agrietaduras ni picaduras, además que tenga en buen estado los componentes que van conectados al gobernador hidráulico para la alimentación de cada pistón. El piñón de ataque. Se debe de revisar el estado de los dientes del piñón helicoidal. También se puede hacer una prueba con el azul de Prusia para medir el juego entre dientes y el área de contacto entre engranajes. El pistón de embrague. Este componente se encarga de convertir la potencia o presión hidráulica suministrada de la caja de válvulas o de mando en energía mecánica de compresiones para que los platos y los discos se frenen y puedan transmitir una marcha o una velocidad dependiendo del caso. Como podemos apreciar en la imagen, se ve que los pistones están en condiciones deplorables, ya que las salidas u orejas que se fijan a la misma carcasa de los embragues por medio de pines están rotos y algunos agrietados, por lo que pueden trabajar más de esa manera. Ahora, la reusabilidad de los platos. ¿Cómo nosotros podemos determinar si podemos reutilizar un plato? Esto muchas veces se da con parámetros del fabricante. Si queremos reutilizar los platos, debemos de tener en cuenta varios factores, tales como la medida de los agujeros para los pines en las pestañas de los platos. Estos pueden presentar cierta indentación dentro de los valores establecidos por el fabricante. Por ejemplo, estos pueden presentar un radio máximo o un slot width máximo de 16.3 milímetros. Y también pueden presentar un radial y dent width máximo de 9.7. Esto es lo máximo que se puede tomar para poder reutilizar un plato. No deben exceder estos valores. Luego, vamos a encontrar que en los platos a veces vamos a encontrar pequeñas picaduras. Estas picaduras sí se pueden esmerilar y darle una segunda vida al plato, pero no se debe remover más de 0.13 milímetros. Si se excede de esa medida, entonces el plato ya no puede utilizarse y debe de cambiarse inmediatamente. Ahora, nosotros debemos de sacar estos platos y colocarlos sobre una superficie plana. Entonces ahí nosotros vamos a poder medir dos diámetros o dos medidas, que sería la medida A y la medida B. Esta medida nos va a servir para determinar qué tanta deformación tiene el plato y si se puede reutilizar o no. El primer paso, remover algún borde alto del área del pin. El segundo paso es colocar el plato en una superficie plana, lado cóncavo hacia arriba. Medimos la tolerancia interna y externamente en tres posiciones. El diámetro exterior A
mayor de 0.38 milímetros es malo y ya no debe trabajar. El diámetro interior B, si es mayor de 0.15 milímetros, igual es malo. Si la diferencia entre A y B es mayor a 0.15 milímetros, igualmente es malo. Por ejemplo, si en la medida de A tenemos 0.28 milímetros y en la medida de B nos da 0.10 milímetros, ambas lecturas se encuentran dentro de especificaciones. La diferencia entre esos dos sería 0.18 milímetros y el disco ya está fuera de las especificaciones y se debe de cambiar inmediatamente. Luego tenemos los discos de embrague. Estos se encargan de generar fricción unos con otros para poder bloquear los paquetes de embragues y poder generar las distintas velocidades que necesita el operador. Existen muchos factores que afectan los criterios de reemplazo de discos de freno en reparaciones programadas, overhaul, o reparaciones no programadas. Cada circunstancia es única. Una correcta evaluación puede evitar las fallas repetitivas y mejorar la confiabilidad de los paquetes de embrague. La limpieza de los paquetes de embrague. No se use derivados de petróleo con temperaturas mayores a 38 grados centígrados o 100 grados Fahrenheit. Minimice el tiempo que el solvente está en contacto con los discos. Use toallas o aire comprimido para secar los discos luego de lavado. No empaquete los discos luego de la limpieza. No use ninguno de los siguientes materiales de limpieza y nunca permita que tomen contacto con el material de fricción. Agua o vapor. Soluciones de limpieza a base de agua, incluyendo Hydrosolv 4165 e Hydrosolv 100. Freón, thinner, cetonas, adhesivos como MEC y acetona. Ahora, nosotros vamos a encontrar que para medir el espesor de estos discos de embrague, cada medida va a darnos un porcentaje de vida. Y a medida que la medida vaya disminuyendo, el porcentaje de vida también va a ir disminuyendo. Como podemos apreciar en las diapositivas, nosotros encontramos una tabla donde se puede apreciar el desgaste en espesor de los discos. Nos dice que cuando el espesor del disco es 0.8 milímetros y la profundidad de las ranuras es 0.64 milímetros, el porcentaje de vida es de 100%. Si nosotros seguimos bajando, vamos a encontrar otra medida de 5.03 milímetros de espesor de disco y otra profundidad de ranuras de 0.62 milímetros. Esto nos dice que el porcentaje de vida ya es un 90%. Luego, por ejemplo, vamos a encontrar otra medida mucho más baja, que sería de 4.83 milímetros para el espesor de disco y de 0.55 milímetros para la profundidad de ranuras. Esto ya nos está indicando que el disco está a un 50% de vida restante. Ahora, no use nuevamente un disco que tenga más del 20% de desgaste que uno del mismo paquete. Por ejemplo, no use nuevamente un disco que tenga 70% de vida restante con un disco nuevo con 100% de vida restante. No use una combinación de discos de 60%, 70% y 90% de vida restante. Luego tenemos los resortes de recuperación. Los resortes de recuperación son muy importantes, ya que estos son los encargados de devolver el pistón a la posición original una vez que se ha cortado la presión de aceite que recibía. Estos resortes tienen una constante de elasticidad. Esta constante de elasticidad debe de ser medida constantemente y debe de estar dentro de los parámetros que nos exige el fabricante, ya que de ser menor no va a poder devolver
el pistón a su posición original, y esto sería un problema, ya que tendríamos problemas al momento de enganchar las marchas. Luego, pruebas aplicadas a diferenciales del equipo pesado móvil. Dentro de las principales pruebas para la calibración de un diferencial, ya sea un no-spin de desplazamiento limitado, de bloqueo accionado hidráulicamente o estándar, son las siguientes. La prueba de contragolpe. La siguiente prueba consiste en utilizar un reloj comparador. Este se instala de manera que la punta del reloj está en contacto con algún diente helicoidal de la corona. De esta forma se trata de dar un pequeño movimiento a la corona. Se debe de tener en cuenta también que el reloj debe marcar el 0 cuando esté instalado para ver cuánto es el movimiento rotacional que tiene. Una vez hallado este valor en milímetros o pulgadas, se debe de recurrir al manual de mantenimiento o de taller y verificar la mínima y máxima tolerancia que admite este diferencial. La tolerancia normal para un diferencial estándar sería de 0.10 a 0.50 milímetros aproximadamente. Tener en cuenta que estos no son datos exactos, ya que cada fabricante y modelo de diferencial, así como también el tipo y la carga que soporta, de acuerdo a las prestaciones que ofrece, son importantes para determinar los rangos. La prueba de pisada. La otra prueba a la que se somete el conjunto diferencial es la prueba de pisada, el cual se utiliza un elemento muy conocido en el mundo automotriz, el cual es el azul de Prusia. Este nos ayudará a verificar la pisada o el área de contacto que tiene el piñón de ataque con la corona. De esta forma se determina si está alejado o está muy cerca al piñón de la corona. También debemos de tener en cuenta que existe en el manual de taller unas figuras que determinan si la forma de la pisada se encuentra en buenas condiciones o se necesita hacer ajustes. Por último, penúltimo tenemos el ajuste de las tuercas de regulación. Estas se encargan de dar un cierto recorrido axial al conjunto de corona para que se acerque o aleje del punto de contacto del piñón de ataque. Este procedimiento se realiza durante la regulación de la pisada entre los dos engranajes helicoidales con el llamado azul de Prusia. El ajuste de las chumaceras. Estos elementos se encargan de fijar al conjunto de corona y castillo hacia los asientos que posee por medio de unos rodamientos, los cuales son regulables por medio de tuercas que se ajustan o desajustan para el alejamiento o acercamiento de la corona hacia el piñón de ataque. Por último tenemos la selección de lainas. Estos elementos sirven como espaciadores, los cuales se instalan en el piñón de ataque y se utilizan para poder dar una holgura o alejar un poco la entrada del piñón y regular la pisada que debe de tener con la corona. Esto se realiza en la prueba ya antes mencionada. Eso sería todo, gracias.